Hace muy poco jugué por primera vez The Last of Us Parte 2, y aunque sé que el juego no fue muy bien recibido por los fans de su momento, simplemente no los entiendo. Al estudio le llovieron reseñas negativas sobre el por qué teníamos que jugar con Abby, la villana de esta historia. Y digo villana entre comillas, porque conforme avanzas en la historia conoces las dos caras de la moneda, y te empiezas a dar cuenta de que tal vez no era tan mala como creíamos. Pero para profundizar en todo esto, vayamos al final de la primera parte, donde Joel, al encariñarse completamente de Ellie y haber tenido tantas pérdidas en su vida, simplemente no puede dejar ir a aquella niña que le recordaba tanto a su hija, por lo que al enterarse de que la única forma de crear una cura era que Ellie perdiera la vida, prefirió salvarla a ella antes que a toda la humanidad. Por lo que para entender el perdón, primero hablemos sobre la venganza. Porque si hay algo que mueve la historia de este juego, no es el amor ni la supervivencia, es el dolor. Abby perdió a su padre, Joel perdió a su hija, Ellie perdió a Joel. Y cuando el dolor es tan grande, llega un momento en el que ya no buscas sanar, buscas que alguien más sienta lo mismo que tú. Eso fue exactamente lo que hizo Abby. Durante años vivió consumida por el recuerdo de aquella noche en el hospital. Durante años imaginó el momento en el que encontraría al hombre que le arrebató a su padre. Y cuando finalmente lo consigue, nada cambia. Su padre no regresa, su dolor no desaparece, y la paz que tanto buscó nunca llega. Pero aquí es donde la historia se vuelve interesante, porque Abby obtiene su venganza durante las primeras horas del juego, y aún así sigue sintiéndose vacía. Mientras tanto, Ellie comienza exactamente el mismo camino, uno lleno de ira, obsesión y sufrimiento, un camino donde poco a poco deja de importarte quién tenga que caer para alcanzar su objetivo. Y aquí es donde The Last of Us nos hace una pregunta incómoda. ¿Qué pasa cuando consigues aquello que has deseado durante años y descubres que no era suficiente? Porque la venganza promete cerrar heridas, pero muchas veces lo único que hace es abrir nuevas. Cada persona que Ellie encuentra en Seattle representa una pieza más de su humanidad que va dejando atrás. Nora, Mel, Owen, todos terminan convirtiéndose en daños colaterales de una guerra que nunca debió existir, y mientras más avanza, más evidente se vuelve que ya no está persiguiendo justicia, está persiguiendo un fantasma, uno que jamás podrá devolverle a Joel. Sin embargo, para entender el por qué Ellie llega tan lejos, primero tenemos que hablar de algo mucho más doloroso que la muerte de Joel: la culpa. Porque cuando Joel muere, Ellie no solo pierde a la persona más importante de su vida, pierde algo mucho peor: la oportunidad de perdonarlo. Durante años Ellie vivió con una verdad que la consumía por dentro. Descubrió que Joel le había mentido, descubrió que la posibilidad de una cura era real, y descubrió que tal vez su vida sí pudo haber significado algo para el mundo. Por eso se alejó de él, por eso la relación entre ambos nunca volvió a ser la misma, y aunque Joel intentó acercarse una y otra vez, Ellie simplemente no podía dejar atrás aquella traición. Pero la noche anterior de su muerte ocurre algo que cambia completamente la perspectiva de esta historia. Ellie le confiesa a Joel que no sabe si podrá perdonarlo, pero que le gustaría intentarlo. Y ahí está la tragedia, porque al día siguiente Joel desaparece para siempre. No hubo más conversaciones, no hubo reconciliación, no hubo una segunda oportunidad. Y desde ese momento, cada paso que da Ellie está impulsado por algo más profundo que la venganza. La culpa de haber desperdiciado el tiempo que le quedaba con él. Tal vez por eso nunca puede dejarlo ir, porque en el fondo no está persiguiendo a Abby, está persiguiendo la posibilidad de corregir algo que ya no tiene solución. Y es aquí donde volvemos a la pregunta con la que iniciamos este video. Si pudieras regresar al pasado y cambiar aquel momento que marcó tu vida, ¿lo harías? Ellie lo haría sin pensarlo, no para salvar el mundo, no para evitar la muerte de Joel, sino para sentarse una vez más frente a él y terminar aquella conversación. Pero la vida no funciona así, no podemos regresar, no podemos deshacer nuestras decisiones, y tampoco podemos recuperar a las personas que ya no están. Lo único que podemos hacer es aprender a vivir con ello. Por eso considero que el verdadero mensaje de este juego nunca fue la venganza. La venganza es solo un vehículo. El verdadero tema siempre fue el perdón hacia los demás, y sobre todo el perdón hacia uno mismo. Porque Abby jamás encontró la paz cuando mató a Joel, y Ellie jamás encontró la paz cuando persiguió a Abby hasta el fin del mundo. La paz llegó únicamente cuando ambas decidieron soltar, cuando dejaron de mirar hacia atrás, cuando aceptaron que algunas heridas nunca desaparecen por completo, y que seguir alimentándolas solo provoca que más personas terminen sufriendo. Al final, Ellie consigue exactamente lo que más temía. Lo pierde todo, pierde a Joel, pierde a Jesse, pierde a Dina,
pierde el hogar que había construido. Y cuando regresa a aquella granja vacía, entiende una verdad que muchos de nosotros descubrimos demasiado tarde. A veces no valoramos lo que tenemos hasta que ya no está. La guitarra que Joel le enseñó a tocar ya no suena igual. Las canciones permanecen, los recuerdos permanecen, pero las personas no. Y mientras Ellie se aleja caminando hacia un destino incierto, nosotros nos quedamos con una pregunta mucho más importante que cualquier discusión sobre Abby o Joel. ¿Cuántas personas siguen formando parte de nuestra vida hoy, pero damos por sentado que estarán ahí mañana? Porque el tiempo no avisa. Las despedidas rara vez están planeadas. Y cuando finalmente entendemos lo que alguien significa para nosotros, muchas veces ya es demasiado tarde para decírselo. Quizás por eso The Last of Us duele tanto. No porque trate sobre infectados, no porque trate sobre venganza, sino porque nos recuerda algo que todos tarde o temprano vamos a experimentar: el dolor de perderlo todo.